Pena, vergüenza, lástima, como ciudadano ver que en este pobre, porque sí, es un pobre estado de Oaxaca, que a base de mucho esfuerzo la gente vive, la gente tiene para su subsistencia, una bola de sinvergüenzas a través del poder que tienen como nombramiento, especulen en esta forma y sobre todo engañen al pueblo de Oaxaca. Me siento yo muy afectado porque dentro de mis 5 hijos hay esta rivalidad que no debería de existir y como padre me siento pues en cierta forma mal. Ahora, ¿a qué se debe este motivo? Bueno, mi esposa, ella deja una herencia ya, como había ella constatado, de que a este terreno, que es un terreno que está situado en la calle de Emiliano Zapata y entre la calle de Arista, ella había dejado ese terreno en 3 porciones, que era una parte a mi hijo René, otra a mi hijo Víctor y la otra a mi hijo Herminio. En ese testamento mi esposa, como tenía muy cerca a Herminio, a él lo deja como albacea. Pero este muchacho, en lugar de fungir como debe de ser el que es nombrado albacea, se puso en contubernio con su hermano René. Y entre los dos planean hacer cosas indebidas con las escrituras de ese terreno, a tal grado que ya habían comentado que ellos iban a desaparecer toda la documentación para que pudieran ellos ya ostentar ese terreno en 2 dueños, lo cual lograron siendo dueña de una parte la esposa de mi hijo Herminio y del otro el hijo de nombre Joshua, René Joshua Jarquín, de la otra parte del terreno. Prácticamente a mi hijo que le quedaba en medio lo despojaron totalmente de todo, a pesar que él había ya afincado su casa, lo despojaron. Entonces, viendo estas cuestiones, yo empiezo a intervenir y para que él tuviera un poco de defensa, mi 50%, que según los licenciados tengo derecho a ello, yo le cedo la compra-venta a mi hijo Víctor, para que él tuviera algo con que defenderse. Desgraciadamente, tanto Herminio como René son personas que no se prestan a ello, porque desde que murió mi esposa, jamás y nunca he tenido yo una atención de parte de ellos, de un telefonazo, papá, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? Nada. A mí no me tomaron en cuenta nada. Si ellos hubieran sido de otra forma de pensar, hubieran recurrido a mí, papá, ¿cómo le hacemos con esto? No, ellos actuaron a su manera, a su conveniencia, esa es la verdad. A mí realmente, que yo vivía ahí en la calle Emiliano Zapata, me tuve que salir precisamente por esas circunstancias. Ahorita estoy viviendo en la casa de mi hija, pero traté yo de que hubiera una mediación, algo así, pero nunca se han prestado. Al contrario, han hecho muchos desmanes. A tal grado que quisiera yo comentar esto, de que cuando el actual presidente municipal Olegario Luis Benítez, él empezó a llamar gente y a ver quién le apoyaba para que fuera él el presidente, yo hablé con él me invitó a que le ayudara yo a hacer proselitismo, lo hice con mucho gusto, vi en él buenas intenciones de que era una persona pues que iba a ser recto, ¿no? para sus cosas. Pero qué sorpresa me llevo cuando me dice que él ya había firmado en el 2021
la subdivisión que mi suegro le había solicitado a él. Mi suegro, que ya tiene 32 años de fallecido. En contubernio con este muchacho que era en ese entonces, en el 2017, el alcalde Florentino Martínez Ruiz, que también constata de un apego y deslinde sin ser él el actual alcalde, pero da ese papel. Entonces, esto es una, ¿cómo le podría yo decir? Una porquería, una pudrición lo que está sucediendo en ese municipio, porque hasta mi hijo, de nombre Herminio, que es el tesorero, él se ha prestado a muchas cosas que a mí me negó haber ido a cobrarme un impuesto predial que mi hija me había dicho que lo pagara, y él dio órdenes que no me recibieran ningún dinero. Posteriormente yo veo que esto se presta a que recurren a un notario de nombre David Vázquez Urdiales, y que con la mayor mentira, con la mayor falsedad de todas las falsedades, él hace una escritura y en la cual menciona de que mi suegro presente, él le vende a uno de sus hijos de René. ¿Cómo es posible de que mi suegro de hace 32 años de fallecido, él lo haya visto en ese momento? Abran los ojos todas las personas para saber con qué notario van a llegar, porque estamos ahorita en una sarta de sinvergüenzas, que ahorita el poder dinero, el que tenga dinero se le vende al mejor postor, ¿no? Entonces, digamos, tengan mucho cuidado, porque desgraciadamente están inmiscuidos aquí el del IFREO, señor Gamboa, y también el del catastro. Entonces, ese señor Zárate, un joven, él, pena, vergüenza, lástima, como ciudadano, ver que en este pobre, porque sí es un pobre estado de Oaxaca, que a base de mucho esfuerzo la gente vive, la gente tiene para su subsistencia, una bola de sinvergüenzas a través del poder que tienen como nombramiento, especulen en esta forma y sobre todo engañen al pueblo de Oaxaca. Eso sí, no estoy muy de acuerdo. No sé el señor gobernador cómo hace sus elecciones, no sé si los haga por sorteo o porque le cae bien o por ciertas recomendaciones, pero esto debe de tener un límite, y si uno no habla, se vuelve uno cómplice de ello, y eso es lo que yo realmente pongo en alerta a todos los oaxaqueños y oaxaqueñas, para que abran los ojos de saber con quién va a llegar uno a arreglar los papeles, que el único patrimonio que puede uno tener, pues con tanto esfuerzo se hace. Desgraciadamente estamos hablando de que ellos, pues como están en ese medio, tendrían muchas posibilidades de desaparecer, ¿no? Inclusive hasta romper la hoja, desaparecer una hoja. Pero yo quiero que eso llegue hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque ellos han cometido este error y los errores se pagan. Y a veces hay errores que se pagan muy caros. Entonces, esto es como una enfermedad. Si esa enfermedad no se cura o no se para, va a seguir infectando a los demás. Así es de que yo considero que se tomen muy en cuenta las altas autoridades, para que se vea la forma sobre esto que está sucediendo con este notario y los que estuvieron al frente de esas dependencias de catastro y este señor Gilberto Gamboa.
si no levantamos la voz, vamos a seguir siendo víctimas de esta bola de sinvergüenzas. Prácticamente no sé a qué se deba que si para robar bien o saber robar se necesite tener una presencia o un apellido de abolengo para que dentro de ello tengan esa facilidad de confabularse con todos los cabecillas del gabinete para que puedan hacer sus tranzas. Desgraciadamente es una ironía que en el estado acá de Oaxaca, a donde tuvimos a ese gran ilustre hombre, el licenciado Benito Juárez, sea una cueva de ladrones, sea una cueva de gente convenenciera y gente falsa y gente que engaña a la gente que no sabe. Eso es peor, abusar de la gente que no sabe. Y esto realmente para mí es muy lastimoso, me da rabia en cierta forma, me siento mal, pero desgraciadamente, vuelvo a repetir, si uno no habla, esta enfermedad va a seguir, como el COVID. Afortunadamente está un poco controladito, pero desgraciadamente si no se habla, esto va a seguir. Y todos en el gobierno, el próximo gobernador victorioso, que yo prometo, yo esto, yo lo siguiente, y empiezan las compadrazgos, empiezan los amiguitos, empieza gente que no tiene ni el perfil para desempeñar su cargo, pero lo tienen a conveniencia. Y esto debe de no existir, porque precisamente hay algo que se llama ley, y si todos nos sujetamos a esa palabra, creo yo que nuestro Oaxaca sería otro tipo y otra calidad de ciudad. Es difícil decirlo, pero dice que mientras tenga uno esperanza, hay que hacerlo. Hay que, en primer lugar, no prestarse a la corrupción ni ser corrupto. Y desde uno mismo empieza, porque si yo me presto a empezar a ser corrupto, voy a lograrlo y voy a empezar a contaminar a de los demás. Entonces debemos nosotros de combatir esa corrupción desde el momento que está uno haciendo una transacción, operación, hay que hacerlo con legalidad, no con ventajas. ¿Sí? Entonces todo eso debemos de tomar en cuenta para que realmente pues nos conduzcamos a la verdad, a los lineamientos. Por eso existe la ley, pero aquí hay personas que se brincan la ley y se brincan muchas cosas, toda conveniencia, por influyentismo, por compadrazgo o por relaciones extremas que tengan. Afortunadamente la familia Consati, muy renombrada, conocida acá, es una familia de muy buenos principios. Claro que ellos se supieron defender, pero hablemos de otras gentes que no tienen posibilidades. ¿Qué es de ellos? Desgraciadamente la política es muy sucia, y más sucios son los que la elaboran, ¿no? La integran. Pero por ejemplo yo me he dado cuenta que casi en los últimos años de un sexenio es cuando se avivan los despojos, los fraudes, todo. ¿Por qué? Porque es el último año que tienen para poder robar. Entonces, desgraciadamente, esto no debe de ser. Hay que conducirnos a verdad, no es difícil. Seamos honestos, inculquemos a los hijos buenas ideas. Mis hijos todos son profesionistas, los 5 hijos. Desgraciadamente, acá hubo un descontrol porque a uno le gustó mucho el dinero, que lo ha logrado hacer no sé en qué forma, y le metió la corrupción al otro más chico, y ambos se entendieron y así empezaron a rolarse. Y eso está muy mal. Yo no les enseñé eso, yo no les enseñé a que hicieran esas cosas, por eso se les dio un estudio. Entonces uno se admira. Yo aconsejo a todos los padres, los que tengan mucha posibilidad, no consientan mucho a los hijos comprándoles carro, buenos relojes, no. Enséñelos, apóyenlos a que estudien para que sean gente de bien, pero no les consientan, no les hablen, mira hijo, cuando seas grande te voy a dejar eso, te voy a dejar lo otro.
porque desde ahí ya lo van a empezar a corromper. Le va a ser muy fácil todo eso. Habiendo muchachos que carecen de lo económico y son muy buenos estudiantes, y por no tener esa facilidad de seguir con los estudios, claudican. Entonces hay que ser más conscientes, vamos a tratar de ser mejores cada día, pero desgraciadamente es difícil, pero debemos de tener nosotros principios, valores que se han perdido mucho, y qué razón hay de que nosotros nos preocupemos para que tengamos un futuro, pero ese futuro lo vamos a conseguir educando a los hijos, pero desgraciadamente no son las cosas fáciles con lo que a mí me está sucediendo. Qué buena pregunta. Y esta pregunta a mí me recuerda en unos pasajes del licenciado don Benito Juárez, cuando él fue gobernador. Y en una de esas la policía le reportó: señor gobernador, le informamos que un familiar de usted ha cometido desmanes. Y entonces el señor gobernador contestó: ¿y qué han hecho para no detenerlo? Así estoy en esta posición. Si alguno de mis hijos cometió un error y tiene que ver con la justicia y todo eso, que pague su culpa, porque si se solapa va a seguir contaminando a los demás, a las demás personas. Debemos de recordar que toda causa produce un efecto, y debemos de recordar que las cosas que se hacen mal tienen consecuencias y hay que ser responsable de ello.